Hola, buenas tardes y agradezco que nos permitan presentar nuestro trabajo en esta reunión científica. Además de la presentación, me han encargado de hacer una declaración los coautores de este trabajo para decir de que, dado el calentamiento global y el cambio climático del cual la especie humana es la responsable, y como dijo Carlos Darwin, no es la especie ni la más fuerte ni la más inteligente la que sobrevivirá, sino la que mejor se adapta al cambio. Con esa forma de pensar, nosotros voy a hacerlo a la antigüita. ¿Sí? Estamos interesados hace algún tiempo en estudiar el chorito chileno, Mytilus chilensis, que es una especie que nos tiene bien ubicados a nivel mundial, dado que somos el primer exportador de este recurso en todo el mundo, ¿sí? Y el lugar en donde nosotros estamos produciendo este recurso está enfocado principalmente en una región de Chile, la región de los lagos. Producimos el 99% de este recurso, con 427 toneladas. 27.000 toneladas. El mapa muestra un heatmap en donde están ubicadas las concesiones que producen este recurso chileno. Y como ustedes verán, en el mar interior de Chiloé es en donde se ubican estas concesiones. La producción de este recurso depende de los bancos naturales de semillas y captan semillas. Y cuando hablamos de semillas hablamos de organismos juveniles que están en la fase de asentamiento. Entonces se asientan en colectores artificiales, los colectan y se los llevan a otros lugares. Por lo tanto, desde los bancos naturales de semillas, los productores traslocan los individuos a lugares de engorda. Por ejemplo, Cochamó, en la zona norte, y Yaldá, en la zona sur, son dos bancos naturales de semillas que están siendo muy utilizados. Particularmente Yaldá, en la zona sur, se ha descrito como un banco natural que ha reducido su tamaño efectivo y ha aumentado su nivel de endogamia, dada la explotación. Para abajo. ¿Sí? Y los análisis genéticos que se han hecho de las distintas poblaciones de este chorito Mytilus chilensis indica que no hay luz, ¿cierto? No hay un puntero acá para guiarlos un poco con la... aquí está. Si ustedes se fijan, los valores de divergencia genética son muy similares para las distintas poblaciones con distintos marcadores durante el tiempo. Recién salió este año un trabajo en donde se utilizan dos genes, un gen mitocondrial y un gen nuclear, para obtener resultados relativamente similares a los resultados que se han obtenido con otros marcadores y también para otras especies hermanas, Mytilus gallo-provincialis. Y estos mismos resultados han inducido a proponer a algunos autores de que dentro de este mar interior de Chiloé, las poblaciones o las localidades en donde vive Mytilus chilensis corresponden a una unidad simple, una unidad reproductiva simple en esta zona. Para nosotros esto es muy importante porque si decimos que es una sola unidad reproductiva, podríamos también considerar que es una sola unidad de conservación o una sola unidad de manejo. Y sabemos las consecuencias que tiene desde el punto de vista de la conservación y el manejo, equivocarnos en la cantidad de unidades que nosotros estamos utilizando para tales efectos, ¿sí? En este contexto, nosotros echamos una mirada al ambiente y analizamos durante un año los datos obtenidos del IFOP y los graficamos y nos dimos cuenta de que definitivamente, al menos para la temperatura, la zona norte del mar interior de Chiloé presenta altas temperaturas respecto a la zona sur. Y no tan solo la temperatura, sino que también hablamos de la salinidad, hablamos de la edad del agua, de esos lugares, así como las corrientes. Y claramente son dos zonas, norte y sur, de ambientes contrastantes. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que las múltiples y complejas condiciones ambientales locales de los lugares en donde viven las poblaciones naturales de Mytilus chilensis resultan en diferencias adaptativas de los individuos de las localidades ecológicamente diferentes, por ejemplo, Cochamó y Yaldá.
Y también suponemos que la presunta homogenización genética debido a la deriva de las larvas pueden durar entre los 30 y los 45 días, pueden recorrer 30 kilómetros, ¿sí? Y las translocaciones de hábitat se ve compensada por las múltiples presiones selectivas de los ambientes locales. Algo de esto ya ha sido publicado con SNPs genómicos outliers en el año 2016, 58 SNPs que aumentan la divergencia genética y indujeron a estos autores a proponer que pudieran ser signos de adaptación local. Como hipótesis, nosotros hemos estado trabajando hace algún tiempo y proponemos que no solo las mutaciones, los cambios de nucleótidos en el genoma, afectan el funcionamiento adaptativo del genoma de esta especie, sino también los factores epigenéticos como son los RNA largos no codificantes, que pueden modificar la expresión de los genes sin alterar la secuencia de nucleótidos e influir en las características adaptativas. Por ejemplo, este es un RNA largo no codificante que se produce por los efectos de la transcripción y de la maduración de los RNAs y podría influir sobre genes, podría influir sobre genes que se encuentran colindantes o genes que se encuentran lejanos, ubicados en otro lugar en el genoma, ¿sí? Particularmente nosotros, y en esta presentación, ponemos la atención en los RNA largos no codificantes que tienen un efecto sobre los genes que se encuentran al lado de genes colindantes, ¿sí? Como por ejemplo este RNA largo no codificante que es el responsable de la represión o la condensación del gen East, que es el que está determinando la cromatina de Barr en el sexo femenino de los mamíferos, ¿sí? Por ejemplo. Dicho eso, también estamos interesados en las adaptaciones locales de estos individuos en esta zona y para averiguar si están adaptados localmente hemos utilizado un par de criterios y por supuesto apoyándonos de la definición de adaptación local como tal, formal, establecida ya hace algún tiempo. Solo si el fitness promedio de cada población en su sitio nativo es superior al fitness promedio de las poblaciones extranjeras trasplantadas en ese sitio, ¿ya? O, dicho de otra forma, la diferencia entre el fitness de las poblaciones en simpatría y en alopatría. Para hacer estos estudios, evidentemente, se necesitan mínimamente dos poblaciones naturales y las comparaciones entre ellas a través de dos criterios. El criterio local versus foreign, es decir, compararme yo con un extranjero si es que yo soy el individuo nativo, y el home versus away es compararme yo en mi sitio nativo y compararme en un sitio que no sea el sitio nativo. Con esos dos criterios y los resultados obtenidos al aplicar esos criterios, evidentemente nosotros podemos sacar conclusiones respecto a si están adaptadas o no. Claro, Mytilus chilensis tiene un ciclo de vida largo, ¿sí? Pero para resolver esos problemas de estudiar estos organismos con ciclos de vida largos, hemos realizado un experimento de trasplante recíproco que nos permite a nosotros de alguna forma tener alguna aproximación respecto a las adaptaciones locales que pudieran tener estos organismos bajo estas condiciones. Y para aplicar ambos criterios se utilizan, ¿cierto?, las comparaciones local versus foreign, en este caso el color azul, la localidad 1, ¿cierto? Y se comparan, ¿cierto?, las características del fitness del individuo 1 respecto al individuo de la población 2, ¿sí? Para ambos criterios, para la población 1. Y de la misma forma, ¿cierto?, para la segunda población. Estas relaciones que tenemos aquí, estas rayas, y el análisis de estos resultados a nosotros nos estarían indicando el camino a seguir para poder entender cuáles serían los mecanismos en cómo se adaptan estas poblaciones locales. Se adaptan estas poblaciones, en localidad. Por supuesto, nosotros hicimos el trasplante recíproco entre individuos de Cochamó y de Yaldá. Tenemos acá la distribución del experimento y aquí, si ustedes me permiten hacer un paréntesis para hablar de los individuos locales. En este momento nosotros tenemos publicado
Las comparaciones entre los individuos locales. Para empezar, tenemos el genoma de esta especie recientemente publicada en Genes. Tenemos el transcriptoma completo de estos organismos comparados en Frontiers in Genetics en el año 21. También tenemos los transcriptomas mitocondriales comparados, también están publicados. Y recibimos una muy buena noticia hace 2 o 3 días atrás que también nos aceptaron el trabajo en Helion, las comparaciones entre locales de las expresiones diferenciales de los RNA largos no codificantes. Pero como curiosidades, sabemos que tiene 14 cromosomas, ¿sí? Sabemos también que tiene 1.98 gigabases su genoma. Sabemos que aproximadamente tiene 34.500 genes predichos y tiene un 56,73% de DNA repetitivo. Aquí en este gráfico podemos ver los cromosomas, el cromosoma 1, sus longitudes, la densidad de genes que hay entre los cromosomas y podemos comparar estas densidades con distintos cromosomas, los DNA repetitivos que nosotros detectamos en los cromosomas, así como también el porcentaje de citosina guanina, los locis de los RNA ribosomales, así como posiciones en mayor o en menor número de secuencias de los RNA no codificantes, así como los transcriptomas generales tanto del tejido del manto, de la branquia, del hepatopáncreas, así como de la glándula digestiva. ¿Sí? Este genoma está relativamente bien caracterizado y nos ha permitido realizar el resto de las comparaciones, como por ejemplo los transcriptomas entre ambas poblaciones. Lo que nosotros podemos decir, por ejemplo, aquí está la branquia de los individuos de Yaldá respecto de la branquia de los individuos de Cochamó. Esto para cada uno de los cromosomas, los loci que están ubicados y que presentan diferencias de expresión importantes. Y el índice de expresión, nosotros vemos aquí que en la branquia de Yaldá no hay expresión, pero en la branquia de los individuos de Cochamó sí la hay. Por lo tanto, ya tenemos también reconocidos dentro del genoma cuáles son las porciones del genoma que se expresan diferencialmente por tejido en cada una de las localidades. ¿Sí? También hemos analizado los SNPs transcriptómicos, por decir, SNP outliers transcriptómicos, las variantes genéticas y también las variantes genéticas monomórficas en estos transcriptomas. Y hemos visto que del total del transcriptoma, la cantidad de variantes genéticas simples, múltiples, de lesiones, inserciones o reemplazos, ¿cierto? Tanto para los individuos de Cochamó como los de Yaldá. Y aquellas variantes genéticas que tienen una frecuencia por sobre el 99%, estamos hablando de variantes monomórficas, variantes fijadas, ¿no? 2.000, casi 3.000 en Cochamó, así como casi 3.500, 3.600 en Yaldá. Y para aquellos genes, nosotros les llamamos transcritos expresados diferencialmente, 2.000 para Cochamó y 1.900 para Yaldá. Es decir, genes que se expresan diferencialmente y que además tienen variantes genéticas específicas por localidad. De la misma forma, bueno, estas variantes genéticas nosotros las tenemos identificadas. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Yaldá y Cochamó en distinto color. Sabemos, por ejemplo, que este receptor TOL-R2 en la posición 28 de la secuencia hay un cambio de una G por una T y sabemos que hay un cambio de una fenilalanina por una valina. Consecuencias importantes debiera tener en el funcionamiento de esa proteína, si es que la mutación, ¿cierto?, ocurriera en Cochamó respecto a los de Yaldá. También conocemos algunas otras mutaciones, y no tan solo en esta vía metabólica del sistema inmunológico de recepción, sino que también en la apoptosis. También encontramos diferencias para cada población. Sabemos y las tenemos reconocidas y sabemos cuáles son las proteínas que están involucradas en estas vías metabólicas. De la misma forma, también tenemos el transcriptoma mitocondrial comparado por localidad. Ya sabemos, por ejemplo, de que nosotros no encontramos diferencias de expresión en los genes ND6, en la ATP8. Por ejemplo, también sabemos que solo tenemos esa expresión de la ND4L en los organismos de Yaldá, que no fue detectada en los individuos de Cochamó.
Entonces, también estamos encontrando diferencias de expresión y que pudieran eventualmente servir como marcadores poblacionales de individuos de estas dos localidades. Y de la misma forma, las variantes genéticas, las variantes genéticas en la mitocondria, 78 y 207 en los individuos de Yaldav. Y para el caso de las expresiones diferenciales de los RNA largos no codificantes que acabamos de publicar comparando solamente los locales, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son las expresiones diferenciales, sabemos cuáles son los loci que están ocupando estos RNA largos no codificantes en el genoma y también conocemos los genes vecinos que estarían involucrados con expresiones diferenciales en estos individuos, ¿sí? Pues bien, sabiendo eso, nosotros quisimos saber, sabemos que comparando locales encontramos diferencias adaptativas, pero no encontramos adaptaciones locales. Para encontrar adaptaciones locales hay que utilizar algunos criterios. Y los criterios que utilizamos, ¿cierto? Por supuesto, fueron los controles más los individuos trasplantados y dado que los protocolos de extracción de RNA, así como de las secuenciaciones, las tenemos estandarizadas, no quisimos innovar en este caso. Y, por supuesto, comentarles de que trabajamos con 3 réplicas biológicas por localidad y por grupo experimental, ¿sí? Nuestra herramienta bioinformática es el CLC Genomics Workbench y hemos utilizado, ¿cierto?, para obtener la base de datos de los RNA largos no codificantes con el cual contrastar los transcriptomas de cada localidad. Lo inferimos a través de lo ya publicado y, por supuesto, los análisis de expresión, utilizamos los transcritos por millón y los fold change como proxy de expresión, modelos lineal generalizado negativo, las pruebas de Wald, HitMap para expresión diferenciales para cada condición y la selección de los diferencialmente expresados largos no codificantes según los criterios de LE y HA, Home versus Huawei. Y por supuesto, para conocer los genes vecinos de estos RNA largos no codificantes, utilizamos lo que ya tenemos publicado de nuestro trabajo del genoma. Y claro, para saber las funciones, las anotaciones de estos genes vecinos. Para ello, estos genes vecinos, 10 kilobases up and downstream, y las bases de datos BLAST, EDGO, FAM, SweetProp, KEF y Go para efectos de la funcionalidad. Los resultados de este análisis de este trasplante recíproco, podemos ver que tanto los individuos trasplantados y autotrasplantados de cada localidad son más similares entre sí respecto a los individuos de las otras localidades. También sabemos cuáles son y cuántos son los RNA largos no codificantes con expresión diferencial. Y, por supuesto, eso representa a ambos criterios, LF para Cochamó y para Yaldav, así como los criterios de Home versus Huawei. Y de este grupo de genes, de este grupo de RNA largos no codificantes con expresión diferencial, aplicando un filtro de selección sobre 10 de fold chain y un FDR p-value sobre el 0,05, nosotros hemos encontrado que para el criterio de local versus foreign de Cochamó respecto a su criterio Home versus Huawei, hay diferencias importantes en el número de RNA largos no codificantes expresados, pero mayor son las diferencias de los RNA largos no codificantes expresados en Yaldav, ¿cierto? Podríamos nosotros inferir a primera vista de que Yaldav pareciera ser que el producto del trasplante es el que se ve más perjudicado o el que expresa mayor cantidad de genes largos no codificantes en relación al trasplante. Y por supuesto, para conocer cuáles son los genes vecinos de cada uno de los grupos de RNA largo no codificantes expresados, nosotros hicimos la separación, ¿cierto? Y también determinamos cuáles son los genes. Esta es una tabla muy simple, no quiero aburrirlos con esta tabla, pero sí contarles que para el criterio local versus foreign de los individuos de Cochamó, ¿cierto? Tenemos un listado de los RNA largos no codificantes, su fold change, ordenados de mayor a menor,
y el gen vecino que se encuentra dentro del radio de los 10 kilobases, up and downstream, ¿sí? Para cada uno de los criterios, ¿cierto? Tanto para los de Yaldá, ¿cierto?, del criterio Home versus Agüey, así como también para Home versus Agüey de Cochamó y de Yaldá. Y para tener una idea de cuáles son las funciones biológicas que están involucrados los genes vecinos de estos RNA largos no codificantes con expresión diferencial, mostrarles también, sin la intención de aburrirlos, contarles que, por ejemplo, mientras tanto, los autotrasplantados de Cochamó tienen expresados genes que están relacionados con la metilación de los RNA, metilación de RNA también son factores epigenéticos, ¿sí? Regulación negativa de la respuesta inmunológica, producción de inmunoglobulina, respuesta a la luz. Los trasplantados de Yaldá, es decir, los individuos de Yaldá en Cochamó, regulación positiva de la concentración de calcio, respuesta a feromona, metabolismo, aumentó el metabolismo de los ácidos grasos, la respiración aeróbica y en general otras funciones. De la misma forma, tanto para lo de Yaldá como de Cochamó, podemos ver también que hay algunas funciones los locales o el autotrasplantado de Yaldá, respuesta inmunológica, cicatrización de heridas, ¿cierto?, respiración celular, sistema de transporte de electrones, y los trasplantados de Cochamó, pues bien, activación de células beta, respuesta adaptativa inmunológica. Es decir, podemos nosotros tener una idea de qué es lo que le pasó a los individuos de Cochamó cuando fueron trasplantados a Yaldá y viceversa. De la misma forma están los trasplantados y autotrasplantados de Cochamó, así como también para el criterio Home versus Agüey de Yaldá, ¿cierto? Síntesis de ATP, las unidades grandes de los ribosomas, respuesta de los antibióticos, respuesta a estímulos, beta-oxidación de ácidos grasos, etc. ¿Sí? Para terminar, concluir, nosotros queremos entregar algunos mensajes. Nuestro trabajo se suscribe al lema de este simposio y aporta con recursos epigenómicos como fuente de soluciones para desafíos presentes y futuros de cara al cambio climático, en la conservación y el manejo de las poblaciones naturales del chorito chileno Mytilus chilensis. Estos recursos no han sido estudiados ni considerados hasta ahora en esta especie. Las evidencias muestran que existen diferencias adaptativas en el funcionamiento del genoma entre individuos de ambas localidades norte y sur del mar interior de Chiloé, por ejemplo las de Cochamó y de Yaldá. Las respuestas epigenómicas mediadas por estos RNA largos no codificantes expresados diferencialmente de los individuos trasplantados son más similares a sus respectivos controles que a otros grupos experimentales, mostrando patrones de expresión diferencial esperadas por adaptación local. Las anotaciones GO de los genes vecinos de los RNA largos no codificantes expresados diferencialmente se vincularon con funciones del metabolismo, el sistema inmunológico y al procesamiento de información genética y ambiental, reflejando el impacto de las condiciones ecológicas locales sobre el funcionamiento adaptativo del genoma de esta especie. Y finalmente, dado que la diversidad epigenética ofrece una respuesta rápida a los cambios ambientales, las tasas mutacionales de factores epigenéticos están bordeando el 1 por 10 a la menos 4, mientras que las tasas de variaciones genéticas, mutaciones de nucleótidos, varían en el orden del 10 a la menos 8, que demora generaciones. Pensamos que esta diversidad epigenética, complementaria a la genética, necesariamente deberá ser considerada en planes de manejo y conservación de los bancos naturales, al menos de esta especie. Quiero agradecer a los proyectos que han financiado este estudio y, por supuesto, a las universidades, los laboratorios que han colaborado con todo este trabajo. Eso es. Gracias, Marco, por excelente presentación, muy relevante. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Si tenemos una pregunta. Si no, seguimos para la próxima presentación en honor al tiempo. Si gustan, hablan con Marco durante el coffee y la presentación de póster. Gracias, Marco.